Para el maestro Pablo Cabañas, quien expuso durante el 6º encuentro de metodología, la revolución digital, basada en la información y redes, ya se había gestado por el subcomandante Marcos desde 1994 con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y se percató que la batalla de las ideas se podía realizar de manera virtual al crear un nuevo tipo de guerra, la social network. Mucho de lo que estamos viviendo en términos del uso de la información en Internet para hacer avanzar causas sociales, una de las formas cotidianas en que son usadas las redes sociales como Twitter y Facebook, y que hoy nos parece cotidiano, se gestó durante el levantamiento zapatista de 1994 en México. El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional atacó posiciones del ejército mexicano en Chiapas, llegando a ocupar San Cristóbal de las Casas, lo que parecía una locura de un movimiento armado dispuesto a una guerra frontal contra el Estado mexicano, devino al cabo de unos días en un movimiento sui generis que empezó a reorientarse al campo de las ideas y de la reivindicación de quienes habían sido excluidos del progreso. Ello fue posible gracias a la habilidad del subcomandante Marcos, quien entendió que dar la batalla de las ideas para transformar a México era el espacio donde el EZLN podía caminar hacia una nueva conciencia social. Este movimiento generó un nuevo tipo de guerra, la social network, que se convirtió en estudio de caso para académicos, para los centros de pensamiento, los famosos think tanks, y para ejércitos como el de Estados Unidos, que deseaban entender la naturaleza de este nuevo tipo de movimiento social, pero más relevante, sus consecuencias para la geopolítica internacional, así como para su estrategia militar para los ejércitos profesionales. Uno de estos estudios fue el Zapatista Social Network in México, un trabajo publicado por la corporación RAND que mostraba que se había gestado una revolución basada en información que estaba conduciendo al surgimiento de nuevas formas de organización en redes y que de esta manera el EZLN generó la posibilidad de que grupos pequeños, antes aislados entre sí, pudieran comunicarse, vincularse y coordinar acciones colectivas como nunca antes había sido posible. De esta manera se dio el surgimiento de la social network o guerra social de redes en Internet, en la cual los protagonistas aprovechaban el uso de formas de organización, de doctrina, de estrategia y de tecnología en red, lo que les permite desarrollar capacidades de guerra frente a ejércitos profesionales. Lo anterior significó un desafío para los ejércitos tradicionales, quienes estaban preparados para la guerra como un enfrentamiento bélico contra ejércitos de otros países, pero no sabían cómo podían enfrentar actores que buscaban transformar el orden establecido mediante la información y su vinculación con otras organizaciones afines, no solo locales, sino en otros países. Al paso de 17 años, sigue vigente esta forma de guerra social en redes en Internet. Conviene regresar a conocer esta obra de la RAND Corporation, dirigida por David Rumsfeld, del International Studies Group de la RAND, y de John Arquilla, del Centro Interdisciplinario del Colegio de Estudios Navales. Este estudio es el resultado de una investigación sobre la estabilidad y el ejército en México. Este estudio, vuelvo a señalarles, fue hecho hace 17 años. La lección que aprendimos desde 1994 es que una vez que la información fluye con libertad y las personas tienen las herramientas para compartirla de manera efectiva y usarla para organizarse, la vida como la conocemos es diferente. La escuela, las universidades, las tiendas, los negocios e incluso los políticos tienden a adaptarse a un nuevo modo de relación. La sociedad también se explora en línea. La vida, en otras palabras, cambia y para muchas personas es muy difícil vivir. Como la generación está transformando al mundo, es algo que debemos nosotros aquí en la facultad reflexionar. En los últimos meses, los ciudadanos han comprendido que las decisiones sobre la economía los afectan directamente y han optado por dejarse oír. La ciudadanía se manifiesta en las calles de Madrid, protesta en las de Tel Aviv y convierte varias zonas de Londres en espacios de confrontación. Los indignados españoles se inspiran en las prédicas del nonagenario filósofo francés Stephen Hessel,
Ocupan plazas y avenidas para denunciar el desempleo, los recortes sociales y la incapacidad de los políticos. Facebook y en menor medida Twitter han sido los catalizadores y aglutinadores de las acciones a desarrollar, y al mismo tiempo sirvieron de medio de convocatoria para realizar las diferentes protestas con el fin de evitar el enfrentamiento y las muertes inútiles. No se trata de una curiosa coincidencia, la de estas explosiones de protesta con las que se han ensangrentado países árabes como Túnez, Egipto, Siria y Libia, o las de los estudiantes chilenos con el respaldo de las cacerolas de las clases medias. En el fondo de todo están las consecuencias impopulares de la crisis económica, la frustración juvenil y el fracaso de los sistemas políticos que han perdido la sintonía con la realidad social de sus gobernados. Estoy convencido que en nuestra facultad debemos cuestionarnos y repensar el potencial de los cambios que acontecen en el mundo. Desde los años 90 del siglo pasado, las crisis económicas, el desbordamiento demográfico y la migración masiva a los Estados Unidos ha debilitado el vínculo entre educación y trabajo, produciendo fenómenos nuevos como la aparición de educandos desempleados, desplazamiento de graduados. Los de nivel superior ocupan los empleos propios de la secundaria y los preparatorianos se emplean en trabajos propios de gente que estudió la primaria. Fuga de cerebros debido a que algunas universidades producen personal altamente calificado que no puede ser absorbido por el escaso desarrollo tecnológico del país. A pesar de lo anterior, las universidades son un factor de capital en inversión en capital humano. Los países industrializados de Asia del Pacífico han demostrado que el protagonismo asignado al conocimiento puede producir un nuevo paradigma productivo. Países pobres en mayores recursos naturales han dado gran importancia a la educación y la han transformado en una gran ventaja competitiva en relación con otros países. En el siglo XXI subsiste el valor de la educación como instrumento de socialización cívica y sobre todo de integración y cohesión nacional. Uno de estos desafíos es el de garantizar que todos los jóvenes puedan alcanzar resultados educativos que les permitan insertarse en el mundo laboral y en el sistema social en igualdad de condiciones y derechos. Con la globalización de las economías y las plataformas tecnológicas cambiantes, nuestro país ha tenido un retroceso en la tecnología. Existe una enorme desigualdad en la población mexicana, ya que el 40% de nuestro país, de la población de nuestro país es pobre y no tiene acceso a las herramientas tecnológicas. Además, México bajó 11 posiciones en 2010 en el ranking mundial en el uso de las nuevas tecnologías, según el Informe Global de Tecnologías de la Información. Se ubica en el lugar 78 por debajo de Uruguay, que ocupa el 57, por debajo de Panamá, que tiene el lugar 58, incluso abajo de Colombia, que tiene el lugar 60, de Jamaica, que tiene el lugar 66, y de República Dominicana, de entre un total de 133 países. El país latinoamericano peor evaluado es Bolivia, en el puesto 131, la antepenúltima posición del ranking. El INEGI subraya que la brecha digital entre quienes acceden a Internet desde su hogar y quienes lo hacen en sitios públicos representa aún un atraso para México, pues el 54% de los mexicanos hace uso del Internet fuera de sus hogares. De los hogares con computadoras, 7.4 millones, 32% señaló no contar con conexión a Internet. De estos, poco más de la mitad, 54%, registró la falta de recursos económicos como la principal limitante para contar con una conexión a la red. Una quinta parte manifestó no necesitar. De acuerdo con el documento Estadísticas a propósito del Día Mundial de Internet, entregado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, entre marzo de 2008 y 2009, el número de internautas en el país alcanzó los 27.2 millones, 18.3% más que los 22.34 millones registrados durante 2008. Si ustedes ven, incluso estos son números muy pequeños para las dimensiones de nuestro país. En cuanto a las computadoras personales, con relación a los países de la OCDE, México se mantuvo en el penúltimo lugar con 10.7 computadoras por cada 100 habitantes. 8.2 fue la cifra del año previo, solo por arriba de Turquía, que registró una tasa de 5.1. Con relación a otros países latinoamericanos,
Chile se ubicó por encima de México con una tasa del 13.9. Al analizar los resultados del número de páginas de Internet por cada 10.000 habitantes, México ocupó el penúltimo lugar entre los países de la OCDE, con una tasa de 145.2 contra 65.6 de Turquía. Estas cifras indican que nuestro país no está evolucionando al ritmo que el entorno mundial establece, ya que cuenta con niveles muy bajos en comparación con otros países. Los contrastes con las cifras de países desarrollados son muy explicables, ya que países con similar desarrollo han evolucionado más rápidamente en sus indicadores y nuestro país sigue simplemente estancado. En América Latina, los sectores sociales que forman parte de la sociedad de la información son minoritarios, por lo que podríamos afirmar que nuestras sociedades no son sociedades de la información, son sociedades en proceso de informatización, en camino de llegar a ser sociedades de la información si la vemos desde la óptica evolucionista que impregna mayoritariamente a la opinión especializada en el área. Las nuevas tecnologías de la información han sido parte esencial de los cambios democráticos dramáticos de la economía y la sociedad. Estos cambios han acentuado la separación, la llamada brecha de los sectores sociales de bajos ingresos con respecto de aquellos con mayores ingresos y con posibilidades y opciones de acceso a la información. Solo un bajo porcentaje de la población mundial ha sido beneficiado de las bondades de la tecnología y solo unos cuantos son los que tienen acceso a toda la gama de servicios que esta ofrece. El acceso a la información y al conocimiento se ha convertido en una herramienta importante para los países y grupos sociales para que evolucionen a mejores niveles de desarrollo. A mi parecer, la brecha digital necesita ser medida no solo en términos del número de teléfonos, número de computadoras y sitios de Internet, sino también en términos de opciones, facilidades y costos adecuados para el acceso a la red y a programas de capacitación y educación que permitan optimizar el uso de la infraestructura